Bueno, aquí vamos a tratar tres problemas que están asociados en sí a una sola figura, ¿verdad? Es el problema 944, 977 y 902. Lo que vamos a hacer en el momento es hacer los planteamientos para que por lo menos queden claros todos los conceptos que hay que utilizar. Entonces, en forma resumida, el enunciado de este problema nos dice: para el área asombrada, determine los momentos de inercia Ix barra, Y barra y el producto de inercia XY barra con respecto a los ejes centroidales. ¿Quiénes son esos ejes centroidales? Ahí nos hablan en paréntesis que es paralelo y perpendicular al lado AB respectivamente. Entonces, ¿quién es el lado AB? El lado AB es este que se ve acá, ¿verdad? Es aquí, que podemos decir que es como la base de toda esta figura. Y luego utilice el círculo de Moore y determine la orientación de los ejes principales centroidales y los valores de los momentos de inercia principales, ¿verdad? Entonces, eso corresponde más que todo al problema 102 de la misma figura, ¿verdad? En este libro, lo que hace, digamos, en este capítulo, lo que hace el libro es eh, utilizar, digamos, figuras de problemas anteriores en los cuales le va agregando los cálculos, que es en este caso de estos tres, ¿verdad? Que están asociados a una misma figura. Entonces, ustedes pueden encontrar otras figuras en las cuales les piden lo mismo, pero digamos para otra. Entonces, como nos están pidiendo para ejes centroidales, entonces esto lo vamos a pasar un poco más rápido. ¿Por qué? Porque ustedes, eh, esto ya es como repaso del capítulo 5, ¿verdad? Entonces, primero, lo que sí vamos a definir es lo que es el eje X y Y, ¿verdad? Entonces, en este caso, podemos decir que aquí podemos tener aquí un eje X y un eje Y. ¿Verdad? Entonces nos dijeron en un eje centroidal que sea paralelo y a perpendicular a los ejes que pasa al lado AB. Entonces aquí este lo podemos llamar Y y este lo podemos llamar X, donde A serían por lo tanto nuestro origen. Entonces en algún momento, en algún lado, los ejes centroidales, por ejemplo aquí nuestra escala que estoy dibujando, pero por ejemplo podrían estar ahí. Ahí podrían estar los eh, ejes centroidales. X' y Y'. Entonces este lo vamos a llamar C de centroide. Entonces, igual tenemos que calcular los ejes paralelos. O sea, utilizar el problema de los ejes paralelos eh, para su determinación. Entonces, primero hacemos lo que es el cálculo del centroide, ¿verdad? ¿Por qué hacemos cálculo del centroide? Porque nos entonces, están pidiendo el IX barra, Y barra y el IXY barra. Entonces, como están pidiendo esto, tenemos que determinar el centroide de la figura, ¿verdad? De la figura compuesta. Entonces, como es una figura compuesta, pues una figura que la podemos descomponer en figuras comunes conocidas, en las cuales ya conocemos en tablas los valores de los productos de inercia y del momento de X y el Y, entonces es más fácil determinarlo. Entonces acá, por ejemplo, podemos separar acá en tres, así como hicimos en el primero. Entonces aquí, por ejemplo, podemos poner el 1, aquí el 2 y aquí el 3. Entonces, a partir de eso, hacemos una tabla, ¿verdad? En la cual vamos a poner aquí, por ejemplo, el elemento. Aquí vamos a calcular, por ejemplo, su área. Aquí vamos a calcular su coordenada x, y respecto al origen, ¿verdad? Que sería A. Vamos a determinar la coordenada de ese elemento. Vamos a determinar el producto de la y por el xy. Y vamos a determinar también el y por el ay. ¿Okay? Entonces, para cada uno de los elementos, ¿cuáles son los elementos? Los elementos son el 1, que el 1 va a ser aquí un cuadradito,
Bueno, voy a dejar aquí nada más que nos sirva de referencia. Estaría como así, ¿verdad? Como el 2 estaría aquí como ahí, ¿verdad? Y el 3. Ok, esos serían los ejes que corresponden, ¿verdad? X, Y, X, Y. Esto es para que ustedes se ubiquen, ¿verdad? Y el centroide estaría aquí, ¿verdad? En el centro, vean que cada uno es un rectángulo. Y esto aquí mide 1 pulgada de alto y aquí mide 1.3. Este mide 3.8 de alto y de base tiene 1.3. Bueno, aquí está 0.5. Y este tiene 3.6 de base, todo en pulgadas, ¿verdad? Y de altura 0.5 pulgadas. Entonces al final, si ustedes realizan esto es aquí 0.5, esta distancia acá es 0.5 más 3.8, eso es 4.3. Al final, ¿verdad? Eso se lo dejo a ustedes, ¿verdad? Para avanzar, porque eso este, ya lo hemos hecho, ¿verdad? En otras ocasiones. Entonces, aquí la idea es por lo menos hacer conceptos nuevos, ¿verdad? Aplicados. Entonces, la sumatoria de la I, si ustedes lo hacen, eso les va a dar 5 pulgadas cuadradas. La sumatoria de todos los X y Y, eso les da 456 pulgadas cúbicas. Y la sumatoria de todos los Y y les va a dar 1125 pulgadas cúbicas. Entonces, con esta tabla nosotros determinamos lo que es el centroide, ¿verdad? Entonces, el centroide va a estar dado con, entonces, igual la misma fórmula que hemos visto antes, que es la sumatoria de todos los X y ahí entre la sumatoria de los ahí, y eso nos da 0,912. Y el y de toda la figura va a ser entonces la sumatoria de todos los y ahí dividido entre la sumatoria de los ahí, y eso nos da 225. Ok, entonces eso quiere decir que acá, si lo vemos acá, aquí estaría el centroide. Aquí sería el que hablamos antes, aquí lo voy a poner aquí nada más, x', y'. Entonces, y esta nosotros la hemos denominado como x y y. Entonces, ¿cuál es esta distancia? Esta es la distancia que corresponde y esta es la distancia que corresponde, ¿verdad? Aquí, la x sería estos serían los 0,9 y estos serían los 225.
¿Ok? Entonces esta es la ubicación del centroide. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el IX y el IY con relación a esto, ¿verdad? Entonces para encontrar esos momentos de inercia lo que hacemos es otra tabla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos queda un poco más práctico. Entonces en esa tabla lo que vamos a escribir va a ser igual el número que tenemos, el elemento, que son los mismos que ya teníamos, ¿verdad? Teníamos el 1, el 2 y el 3. Y aquí tendríamos que determinar el IX', perdón, el IX barra, y luego el IY barra ahí. Aquí vamos a calcular lo que sería una distancia X y vamos a determinar aquí una distancia DY, que es la distancia con respecto al centroide. Aquí vamos a encontrar el producto, que sería de XY al cuadrado por ahí. Igual acá si quieren pueden poner de nuevo el área, no importa. Luego otra columna que sería el de y al cuadrado por ahí, barra, y luego el IXY, y luego el producto de XY de Y área Y. Ok, entonces vamos a hacerlo para el primer elemento. El primer elemento era el que estaba acá y era un rectángulo que está aquí arribita, ¿verdad? Que este lo llamamos X, aquí Y. Esto tiene de altura 1 y de base 1, 3, y teníamos esta distancia que era 4, 3, ¿verdad? Punto 5 más 4 es 8, es 4, 3. Y la distancia aquí sería la mitad, ¿verdad? El centroide está ahí. Llamemos al C1. Entonces, ¿cuál es este de acá? Este de acá es, bueno, el área es 1.3 por 1, ¿verdad? ¿Cuánto sería el centroidal? Sería un doceavo por la base por 1,3 por 1 al cubo. Este otro sería un doceavo por 1,3 al cubo por 1. Ok, vean que es el mismo ejercicio que hicimos al inicio. Ahora lo que estamos agregando nosotros es este de XY. Es la distancia que existe entre, lo voy a poner por acá, de XY, es la distancia entre el X barra Y menos el X barra de la figura. Y el DY va a ser igual al Y de la figura, en particular la 1, la 2 o la 3 o la 4, lo que fuera, con respecto al total. Entonces, en este caso, el de XY sería la coordenada XY. ¿Cuál es la coordenada XY? Sería 4, 3 hasta acá, y este otro pedacito es 0.5, ¿verdad? La mitad de 1. Entonces la distancia acá sería 4.8 menos ¿quién? Menos la distancia. Bueno, vean que esto se lleva. Perdón, aquí sí voy a aclarar.
La distancia, cuando yo refiero aquí a x, es en realidad un delta que existe entre el centroide. Vean que aquí está el centroide de C1, este es el C1, el C2 está, vamos, por acá, el C3 está por aquí. Para calcular en el X es la distancia en Y, ¿verdad? Por eso es la distancia que hay de aquí a acá, ¿verdad? En forma paralela. Entonces sería 4.8 menos esta de acá, menos 2.25. Que serían 2.55. Este sería en X, sería el XY, que sería el del X del, sería la mitad de 1.3, o sea, 0.665. 0.65 menos 0.912. Ok, ¿quedó claro eso? Y esto es negativo, ¿ves? Que por eso es importante 262. Estas distancias primero. Esta de acá sería esta al cuadrado por el área. Eso lo pueden hacer. Este de acá sería esta menos 269 al cuadrado por el área. Este de acá y XY centroidal, como la figura como tal es un rectángulo, ¿verdad? Y es simétrica, entonces es 0. ¿Ok? Y luego lo que hacemos es multiplicar de x y de y. ¿Esto es para qué? Esto es para sacar la suma de estos dos que nos va a dar a nosotros. Por el teorema de los ejes paralelos nos va a dar el producto de inercia centroidal de toda la figura. Entonces en este caso, al hacer este producto de acá, eso nos da 0,8685. Entonces al final la sumatoria, que es lo que nos interesa, eso ustedes lo pueden revisar. Entonces, vamos a tener acá la sumatoria de la sumatoria de esta, nos interesa la sumatoria de de acá, la sumatoria de esta, la sumatoria de y la sumatoria de esta, casi todos. Entonces acá, ¿qué nos interesa? La sumatoria de los XY, la sumatoria de los YI, la sumatoria de todos los de XY al cuadrado por ahí, la sumatoria de todos los DY al cuadrado por ahí, la sumatoria de todos los productos de inercia centroidales, que en este caso es 0 porque todos son rectángulos, todos son simétricos, y la sumatoria del producto de XY, de Y, ahí. Ok, entonces, ¿eso qué nos da? Nos da que la sumatoria, para que lo tengan ahí, para que después lo hagan, revisen, que la sumatoria del IXY, eso nos da 2,432. La sumatoria de los Y, 2,167. La sumatoria, aquí lo voy a poner, la sumatoria de los de XY al cuadrado por ahí, 15,696. De los de Y al cuadrado ahí, 2,341. Nota 0. Y la sumatoria de los de XY, de Y
ahí, menos 4,25. Ok, entonces ustedes ya vieron cómo calcular el primero, ¿verdad? Hacen lo mismo con el otro, hay que tener cuidado con las coordenadas, ¿verdad? Para a la hora de calcular sobre todo este de x y de y, ¿verdad? Y obviamente el resto. Entonces al final aquí obtienen estos valores. Entonces, luego vamos a aplicar entonces el teorema de los ejes paralelos. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Por el teorema de los ejes paralelos, aquí me disculpan por el tiempo nada más, es para terminar la idea básicamente y el problema, por lo menos el planteamiento general. Paralelos. Tenemos que el ix centroidal va a ser entonces igual a la sumatoria de todos los centroidales más la sumatoria de todos los de xy barra al cuadrado por AI. Y eso nos da 1813. O sea, lo que tenemos que hacer es sumar esto con esto. Estas dos, lo otro, estas dos filas y estas dos, ¿verdad? Pero vean que uno es el centroidal y luego le sumo el efecto paralelo para llegarlo a x, ¿verdad? El uno que puede haber salido directo es el de abajo, que está tocando el eje x, los otros dos no. Pero mejor los tratamos todos juntos, digamos, desde centroidal, o sea, perdón, desde el centroide al centroidal, ¿verdad? Porque en realidad lo que estamos haciendo es con respecto al ix'. Y esta sería la sumatoria de todos los y barra más la sumatoria de todos los de y barra al cuadrado ahí. Y eso nos da 451. Voy a hacer la cuarta. Y el producto de inercia y xy barra va a ser a la sumatoria de todos los xy y centroidales más la sumatoria de xy de y ahí. Y nos da menos 425. Ven que el momento, el producto de inercia con respecto a los ejes centroidales es negativo. Entonces, esos serían los productos de inercia, ¿verdad? Digo, todos los momentos de inercia que estábamos buscando. ¿Alguna duda en términos generales aquí de lo que hemos visto? Ok, entonces ahora vamos a plantear el círculo de Moore. Aquí vamos a dibujar el círculo de Moore. Entonces el círculo de Moore, en términos generales, es un círculo cuyo centro es el promedio del ix y el y. Entonces aquí vamos a colocar el ix, y en este caso barra, y y barra, y aquí sería el xy barra. Entonces vemos acá que el ix es mayor al y, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que el eje x está tirado, por decirlo así, del centro hacia la derecha. Este va a ser el centro C. Y el eje x, el x producto de inercia es negativo, ¿verdad? Eso quiere decir que, yo quiero dejar nada más los ejes, eso quiere decir que el eje x estaría entonces abajo, ¿verdad? De acuerdo a cómo se denominaron, ¿no? Entonces el eje y, este es el eje x y este era el centroide C.
Bueno, este C no es este mismo C. Bueno, voy a tal vez ponerle otro nombre para no confundir. Entonces, aquí estaría el eje X. Este sería el círculo. El círculo tiene coordenadas aquí X. Llamémoslo prima. Y prima. Y aquí Y prima. Y este tiene coordenadas. ¿Qué coordenadas tiene? Coordenadas y X barra menos, digo, perdón, X y XY barra. Como es negativo, está acá, ¿verdad? Entonces, este valor de acá si lo vemos aquí en el gráfico, esto vale 18,13, ¿verdad? Si este es el 0, esto mide 18,13 y esto es menos 4,25. Y este otro de acá, esto vale 4,51. Y esto de acá es 4,25, ¿verdad? Porque habíamos dicho que el Y' es de coordenadas que corresponde al eje. Ese punto no le corresponde al eje Y', que es el del eje que pasa por el centroide, es de coordenadas Y barra menos Y barra. Y como es negativo, menos por menos da más. Por eso es que está de este lado. Entonces, este es el círculo de Moore. Los ejes X y Y. Ok, entonces, ¿qué ocupamos? Ocupamos el I promedio. ¿Quién es el I promedio? Es X más Y sobre 2. Que eso va a ser igual a 11,32. ¿Verdad? Sumamos esto y lo dimos entre 2. Sacamos el radio. Esas son aplicar básicamente las fórmulas. Que es X más Y sobre 2 al cuadrado más IXY, aquí serían barras, al cuadrado. Entonces, ese sería el R. R sería entonces 8,027. Ok. La fórmula del Imax y el I mínimo en realidad es el I promedio más menos R. Entonces tenemos el I promedio. El I promedio es esto. Es la distancia al centro, ¿verdad? Del círculo. No sé, llamémoslo E, no sé. Entonces, eso sería, el I máximo sería esto, ¿verdad? El I máximo o el I mínimo sería esto. Esto es el I min. Y aquí, tal vez si por acá me da la... Este sería el I max. Y este sería el I mínimo. Y en este caso nos da que el I max, que sería el del centroidal, sería de 19,35 y el I mínimo de 3,29. Ok, entonces ahí estaríamos con los momentos principales. Estos son los momentos principales. Y lo que nos queda ya para terminar este problema es determinar el ángulo de orientación para encontrar estos momentos principales. ¿Y cuál es? Buscamos el eje X y vemos entonces que para llegar al punto que en el libro lo llamaban como A y B, ¿verdad? No sé si se acuerdan. Era buscando qué tiene que hacer X para llegar a A. Entonces, para llegar a A tiene que rotar
en este sentido, o sea, en sentido a favor del reloj, este ángulo que es el que nosotros llamamos 2 zeta m. Ok, entonces acá en este pedazo que me queda, sabemos que tangente de 2 zeta m es igual a menos, y hay que respetar aquí los ángulos, digo los signos, sería 2x y barra entre y menos ix, perdón, ix menos y. Y al final nos da que 2 zeta m y esto es igual a 0,624, de donde zeta m es igual a un medio de tangente a la menos 1 de 0,624. O sea que zeta m es 16 grados en este sentido. Y esta sería la respuesta, ¿verdad? El ángulo, que es este, 16 grados, ese es el ángulo real. ¿Quién es ese ángulo real? Eso quiere decir que en este caso tenemos que rotar los ejes centroidales, porque vean que todo esto está referido a, los ejes centroidales, es decir, que pasan por el centroide. Entonces, tal vez este lo llamamos A, pero llamémoslo M, por aquello de O, M, y este llamémoslo N. Entonces, aquí sería el que ellos llaman M, N. Entonces, aquí yo estoy rotando zeta M, igual 16 grados. En ese sentido, ¿verdad? Sentido antihorario. Porque el X para llegar a M lo tuve que rotar 16 grados en sentido antihorario. Entonces, esta sería la orientación de los ejes centroidales máximos. Máximos centroidales. Principales centroidales. ¿Verdad? Entonces, muchas veces se ocurre eso, ¿verdad? Entonces, sí, de esta forma, entonces, concluiríamos esta parte, lo que refiere a momentos de inercia de áreas. Ya la próxima clase, que sería la última clase del semestre de teoría, terminaríamos de ver lo que serían momentos de inercia de masa y tal vez algún otro ejemplo relacionado con estos de círculos de Moore, ¿verdad? Para ya terminar el capítulo 9 y la materia de este curso. Y con eso entonces terminaríamos esta clase.